Gonzalo Guerrero, el defensor de los mayas. Sé bienvenido a tu canal Megóforo. Iniciamos. Buenos días amigos. Hoy les hablaré de Gonzalo Guerrero, que era un soldado español arcabucero que se convirtió en cacique maya y que fue el primer español que defendió al pueblo maya. He aquí su historia, que es interesante e impactante. Te diré que él nació en España, en Huelva, en 1470, 22 años antes del descubrimiento de América. Una vez que se descubre América, ya para el año de 1508, estamos hablando 16 años después de su descubrimiento, ya habían fallecido la reina Isabel, los reyes católicos, también Cristóbal Colón. El nuevo monarca español, Fernando el Católico, decidió dar vuelta atrás a las capitulaciones de Santa Fe y retirar las concesiones que había otorgado a la familia de Cristóbal Colón. Esto aquí les hago un paréntesis. Recordemos que la monarquía española siempre fue ingrata y nunca supo compensar a quien le dio todo, como al que descubrió la amalgamación de la plata, que es el artífice del poderío del Imperio Español, quien descubrió la amalgamación de la plata. Gracias a eso, España fue rica durante 300 años. También quien descubrió América fue Cristóbal Colón. A él le deben todo y lo menospreciaron de una manera increíble. También le debía todo la corona a Hernán Cortés, porque él, aunque no hizo algo conveniente para América, hizo lo mejor que pudo y fue el mayor éxito de la monarquía española. Las bases de la monarquía española, del imperio español y de su dominio de América durante más de 300 años fueron esos tres personajes, que si de verdad existiera una máquina del tiempo, quizás más de uno quisiera regresar y hacer que esos tres personajes no realizaran esas obras. Y así nunca hubiera existido el imperio español como tal. Pero regresando al tema, que es este personaje increíble, Gonzalo Guerrero, te diré que él viajó a América alrededor del año de 1510. Gonzalo Guerrero fue con Diego de Nicuesa, se embarcó con él y llegó a América. Participó en luchas entre españoles, porque aquí estamos hablando de que se peleaban los españoles porque les dieran concesiones de territorios, porque les asignaran gobiernos, territorios donde pudieran disponer, hacer y deshacer, donde fueran ellos los que mandaban. Entonces había una guerra fratricida, españoles versus españoles, para conseguir dominios y así poder enriquecerse. Lo que se estilaba en ese momento era enviar regalos a España con cartas donde solicitaban se les asignaran circunscripciones territoriales y de esta manera se legalizaran sus dominios. Y fue la forma en la que llegó Gonzalo Guerrero junto a tantos otros que se embarcaban a América. Aquí voy a hacerles otro paréntesis. Hay que aclarar y reconocer que en aquel tiempo América ya era un imán para todos los españoles de la península. En un inicio, cuando se inició los primeros años después del descubrimiento, solamente se enviaban a América libertos de las cárceles y toda aquella persona que considerase que su vida no era lo suficientemente afortunada en la península, se embarcaban como, pues si ya no tengo nada más, quizás el ir a España me otorgue algo. Como no tenían nada que perder, se embarcaban a América. Es decir, 99.9% de las personas que llegaban a América eran personas sin oficio ni beneficio. Lo peor de lo peor de lo peor de la sociedad de aquella época. También incluso dentro de la Iglesia Católica enviaban
a los que habían cometido algún error o equivocación, por decirlo menos, a América. Era como una especie de castigo a los religiosos que cuestionaban o no se portaban bien. Le decían, en castigo te vamos a enviar a América, para que redimas tus culpas y evangelices. Entonces, durante años, durante los primeros 50 años después del descubrimiento, llegó lo peor de Europa a América. De tal manera que tenemos que una de tantas expediciones que se embarcó al Nuevo Mundo, en ella iba Gonzalo Guerrero. Todo sucede, la historia inicia por medio de un naufragio. De tal manera que Gonzalo Guerrero y otros españoles parten del puerto El Darién el 15 de agosto de 1511. En ese momento hacía buen tiempo, pero al amanecer del tercer día de navegación se desató una gran tormenta. Se dice que incluso peces voladores saltaron a la cubierta de la nave, lo que las supersticiones de la época lo anunciaron como un mal presagio, y se le pidió al religioso que acompañaba la expedición, porque era una cuestión que siempre se hacía. Siempre cuando partía una expedición se llevaban a un religioso. Este podría ser un sacerdote, un monje, un seminarista o un enviado de la iglesia. En este momento se le pidió al religioso que oficiase una misa, y así lo hizo. Aquí te digo como comentario que los peces voladores existen y que eso no es ningún símbolo de mal augurio. Eso ha existido siempre. Son maravillas de la naturaleza los peces voladores y no es nada malo. Simplemente ellos ya estaban prejuiciosos, asustados por una simple tormenta, porque no conocían el lugar y porque los mapas no eran precisos en aquellos tiempos. Y además traían ideas sobre sirenas y etcétera que había en el mar. Entonces no navegaban con total libertad y esperando algo bueno. Además sus intenciones no eran las mejores del mundo. Como se dice coloquialmente, esos españoles tenían cola que les pisaran. Porque te comento, como lo he dicho en este video, enviaban lo peor de la península. Entonces no eran las mejores personas ni los más sanos. No eran ciudadanos normales, considerados personas de gente bien de la península. Más bien eran todo lo contrario. De entre ellos cabe destacar que uno de los mejores era un miembro del ejército español, miembro de los tercios españoles, un buen arcabucero, en este caso, objeto del video, Gonzalo Guerrero. De tal manera que les agarró la tormenta, vientos huracanados dañaron su embarcación, mientras olas gigantescas barrían la cubierta de la nave, y hubo algunas personas que fueron sustraídas de la nave por esas grandes olas. Por lo cual la nave encalló donde habían naufragado ya barcos anteriormente, ahora les tocó a ellos. Y esto sucedió frente a las costas de Yucatán. Ya había habido naufragios, pero no se había salvado nadie. En esta ocasión sí hubo sobrevivientes. Sobrevivieron 20 personas, 18 hombres y 2 mujeres. Ellos sobrevivieron en una pequeña barcaza, se le llama batel, un pequeño batel. No tenían provisiones y por desesperación se dice que incluso llegaron a beber lo que podían. Afortunadamente llegaron a las costas de Yucatán, pero de las 20 personas solamente sobrevivieron 8. Aquí nos debemos preguntar qué se necesita para que alguien sobreviva a un naufragio. Las 8 personas habría que cuestionar el por qué fallecieron 12 y por qué sobrevivieron 8. Realmente no eran las mejores del mundo, pero llegaron a las costas de Yucatán, donde entraron en tierra de los cocomes, que eran los que gobernaban esa región, quienes los enfrentaron y los capturaron y los hicieron prisioneros.
Jerónimo de Aguilar, que es el objeto del comentario que les hago, fue el único superviviente junto a Gonzalo Guerrero. Ahora bien, los Cocomes se enfrentan a los sobrevivientes del naufragio, donde 4 de ellos fueron ejecutados mientras el resto fue encarcelado. Esto aquí hay que aclararlo. Durante el enfrentamiento no fallecieron todos. Los mayas ciertamente no querían a los extranjeros y les llamó la atención que eran de piel blanca y algunos de ojos claros. Entonces eso les impactó mucho. Ahora, de esas 8 personas, ellos ejecutan a 4 de manera inmediata y los otros 4 son encarcelados. Entre los que son tomados cautivos está Gonzalo Guerrero y Jerónimo de Aguilar. Después, en fecha posterior, fallece uno, quedan 3, entre ellos el capitán. El capitán nunca se doblega a los mayas y por eso es ejecutado. Y ahora sí, ya nada más quedan 2, Gonzalo Guerrero y Jerónimo de Aguilar. Ahora bien, pasan años de esclavitud, llegan a la tierra del grupo de los Tutulxilúes, enemigos de los Cocomes, en la ciudad-estado de Maní. En aquel tiempo la organización territorial de los reinos maya eran ciudades-estado. Ahora bien, en esa ciudad-estado de Maní pertenecía a Shamha, que era actualmente es lo que se llama y se conoce como Playa del Carmen, pero en aquel tiempo era una pequeña población llamada Shamha, que pertenecía a la ciudad-estado de Maní. Era ese reino, el reino de Maní, donde había un cacique que se llamaba Taxmar. Este cacique se los entregó a su sacerdote. Y ese sacerdote, te comento, fue el que ejecutó a 4 de los sobrevivientes y después ejecutó al capitán y quedaron 2, Gonzalo Guerrero y Jerónimo de Aguilar. Ahora, ¿en qué consistían los años de esclavitud de Gonzalo y Jerónimo? Ellos se dedicaban a cargar leña, cargar agua, pescado, realizar todo aquel trabajo que le pidiera su amo. Ahora bien, aquí hay una cuestión que había que diferenciar. Gonzalo Guerrero trataba de que lo aceptaran los mayas y Jerónimo de Aguilar siempre renegaba, porque aquí había una diferencia. El hombre religioso de la expedición era Jerónimo de Aguilar. Jerónimo de Aguilar era un sacerdote católico y Gonzalo Guerrero era un soldado de los tercios españoles, un arcabucero. He ahí la diferencia entre los dos. Por su formación religiosa, Jerónimo de Aguilar nunca aceptó a los mayas. Siempre los vio inferiores a él porque era lo que se estilaba. Quien no estuviera bautizado no era una persona y él no los veía como personas, y así justificó más adelante todo lo que ocurrió y su ayuda que él prestó a Hernán Cortés en lo que hizo de manera deliberada, con dolo, Hernán Cortés a todos los indígenas que se cruzaron por su camino. Y aquí les voy a hacer un paréntesis. Mucho se dice de que Malinali, la Malinche, no hizo lo que hizo, pero recordemos que el éxito de Hernán Cortés en América se debe a que ella le salvó el pellejo cuando en uno de los pueblos previos a la llegada a la Gran Tenochtitlan se les preparaba una emboscada y quien descubrió la emboscada, quien alertó, quien salvó a Hernán Cortés, a Jerónimo de Aguilar y a todos los invasores fue la Malinche. Así que el título de traidora lo tiene bien merecido. Gracias a ella pudo tener éxito la conquista de América. Gracias a la Malinche. ¿Por qué? Porque lo salvó en la emboscada que se les preparaba. Si esa emboscada se hubiera llevado a cabo, hasta ahí hubiera llegado Hernán Cortés. Tendrían que haberse preparado mejor los españoles y hacer unos intentos más efectivos, pero ya hubiera estado alertado el imperio mexica de las pretensiones españolas. Ahora, regresando al tema de Gonzalo Guerrero, te diré que pues efectivamente realizaron trabajos de esclavos durante varios años.
tenían que cavar maizales, ayudar en todo lo que se les pedía. Jerónimo de Aguilar se mantuvo fiel a su cultura y religión porque era un sacerdote católico, mientras Gonzalo Guerrero se fue aculturando poco a poco a los mayas. Y por eso se dice que se transformó en un jefe maya. El señor principal de la región, Taxmar, se enteró de los duros trabajos que realizaban sus esclavos, Jerónimo y Gonzalo, y que los únicos dos sobrevivientes. También le molestó que el sacerdote hubiera ejecutado a los otros sobrevivientes, pero aún así decidió hacer algo por Gonzalo y por Jerónimo. Además se dio cuenta que estaban ya al borde de la extenuación y de la muerte, y los reclamó nuevamente para sí. En esta decisión se tomó en cuenta que los dos españoles habían participado en algunos enfrentamientos con los enemigos del grupo maya, en los cuales había destacado por sus habilidades militares Gonzalo Guerrero. Obviamente destacó porque conocía técnicas de guerra españolas y modernas. La suerte de Gonzalo Guerrero cambió cuando Taxmar se lo obsequia al sabio jefe Nachamchan, cacique de los Cheleles en la ciudad de Ixpatum. Esto es, ya había pasado de la primera ciudad donde fue capturado a otra ciudad-estado. Ya pertenecía a otro reino aliado de la primera ciudad. Ahora él ya era parte de la ciudad de Ixpatum, al norte de la bahía de Chetumal, quien a su vez lo regala a Sunacom, que era el jefe de guerreros, que se llamaba Balam. Balam trató con muchas consideraciones a Gonzalo Guerrero. De hecho, le cayó tan bien que procuraba lo mejor para él, porque lo admiraba como un guerrero, como soldado que era. Un día, al atravesar el río, el jefe militar Balam fue atacado por un caimán y Gonzalo Guerrero, sin pensarlo dos veces, le salvó la vida de su amo, quien por ese hecho le otorgó la libertad. Aquí tenemos una diferencia muy grande entre Jerónimo de Aguilar y Gonzalo Guerrero. Por azares del destino, por haberle salvado la vida al jefe guerrero llamado Balam, Gonzalo obtiene su libertad. Jerónimo de Aguilar no. Jerónimo de Aguilar seguía siendo esclavo, lo cual era inadmisible para él, porque él veía a los mayas como infieles y no podía considerar que un infiel fuera su amo. Ahora bien, Guerrero, ahora sí ya como un hombre libre del grupo maya, fue reconocido como tal, como un gran guerrero, y ya cambió su estatus de un esclavo a un soldado incorporado al ejército de la ciudad de Ixpatún. De tal manera que Gonzalo participó con gran éxito en varias expediciones guerreras y poco a poco se fue transculturizando, pasó a aceptar la cultura maya y a tomarla como propia. Incluso se dejó hacer cambios como tatuajes y otros rituales que eran propios de los rangos que iba escalando. Poco a poco Gonzalo Guerrero pasó de ser un soldado raso, escalando hasta ser jefe militar. ¿Por qué? Por los éxitos y las victorias que iba obteniendo. Él mismo fue nombrado en breve tiempo como Nacom, es decir, era el jefe guerrero de Ixpatún. Además, él se casó con una princesa, con Sasilja, también llamada Ixchel Khan, la hija de Nacha Khan, del rey de la ciudad-estado de Ixpatún. Se casó con la hija del rey. Ese fue el prestigio que obtuvo Gonzalo Guerrero. Pasó de ser un esclavo a ser el yerno del rey de la ciudad de Ixpatún. Es decir, pasó de ser un esclavo a un noble, parte de la realeza maya. Ahora, tuvo hijos con, se dice, la más bella de las princesas de la región, porque no nada más era la hija del jefe, era la más bella de la región.
Así que con la hija de Nachanha, Ixchel tuvo sus propios hijos, tuvo 3 hijos, y él permitió incluso que a sus hijos les aplanaran la frente con una tablilla como parte de los rituales y que diferenciaba a la aristocracia maya en aquellos tiempos. La realeza maya se hacía un aplanamiento de los cráneos a través de ponerle a los bebés tablillas, y eso lo permitió Gonzalo Guerrero porque ahora él era parte de la realeza maya. Él, de no haber fallecido en combate, él hubiera sido el próximo rey de la ciudad de Ixpatún, porque de acuerdo a la ley vigente en ese momento en ese reino maya, le correspondería a él ser el siguiente cacique de los chelés en la ciudad de Ixpatún. Ahora bien, él hizo muchas pruebas, pasó muchas pruebas, muchos rituales, y también fue muy efectivo en batalla, ganó muchas batallas, y aquí lo importante fue que entrenó al ejército de los mayas para que fueran más efectivos. Y ahora bien, también lo que mucho se comenta fue el intento de rescate de Hernán Cortés, que se puso en contacto con los dos, con Gonzalo y con Jerónimo, obteniendo una negativa de parte de Gonzalo Guerrero y una aceptación de Jerónimo. Ahora bien, te diré que las luchas contra los conquistadores españoles fueron muchas, desde su enfrentamiento con Hernán Cortés, y se fueron sucediendo los enfrentamientos, donde siempre salía victorioso Gonzalo Guerrero. Es algo que queda en la mancha de Hernán Cortés. Hernán Cortés no pudo conquistar a los mayas porque estos fueron asesorados, fueron comandados porque ya era un jefe militar Gonzalo Guerrero, y Hernán Cortés no pudo con ellos. En un inicio pactó, pero fue otro reino diferente. No fue el reino comandado por Gonzalo Guerrero. Los 8 reinos mayas que se rindieron en la batalla de Centla no fue en la región donde era jefe Gonzalo Guerrero, fue en otra región y fueron otros mayas, no fueron los mayas comandados por Gonzalo Guerrero. Gonzalo Guerrero salió victorioso frente a las tropas de Hernán Cortés. Ahora bien, la lucha contra los conquistadores españoles y muerte. Aquí rechaza regresar con varias expediciones españolas y apoya durante los combates para expulsar a Grijalva Francisco Hernández de Córdoba. Él continuó expulsando varias expediciones españolas. Una fue en 1517 con Juan de Grijalva, la otra de Cortés en 1518. Durante los años siguientes los españoles estimaron que Guerrero se dedicó a entrenar a los mayas para defender su territorio. Aquí aclaremos, ya era su territorio porque él era el yerno del cacique, él era el siguiente cacique en la línea de sucesión. Él estaba defendiendo sus intereses, él no ocupaba ya nada de la corona española porque él ya era un cacique maya. Así que los entrenó en tácticas de guerra españolas porque él había sido parte de los tercios españoles, había sido entrenado como arcabucero, así que tenía los conocimientos militares suficientes para vencer a sus compañeros en batalla, sus anteriores compañeros, es decir, a los otros españoles. Aquí recordemos que las expediciones comandadas por Grijalva, por Cortés y otros españoles que llegaron y tuvieron contacto con él y a los cuales él se enfrentó, no todos eran soldados, eran muchos aventureros y libertos de cárceles. Pero si él se enfrentaba a otro soldado, él se había destacado desde sus orígenes en España como un buen guerrero. Así que los mayas tenían mucho de parte de ellos por contar con tan prodigioso entrenador militar. Así que te diré que lo más relevante fue cuando Francisco de Montejo, al frente de un grupo de españoles, y ya preparados porque ya sabían que siempre ganaba Gonzalo Guerrero, se vinieron bien apertrechados, bien preparados para vencerlo. Fue en el año de mayo de 1527 cuando cruzó el Atlántico con 380 soldados en 4 navíos. Él no traía ya personas comunes, venían 380 soldados con la intención de vencer a Gonzalo Guerrero. Recordemos que la caída de la Gran Tenochtitlan fueron 573 soldados. Aquí eran 380 soldados. Una fuerza enorme, gigantesca,
únicamente para conquistar el reino de Gonzalo Guerrero. El reino de Gonzalo Guerrero no era la Gran Tenochtitlan, no era el imperio azteca, era un reino pequeño. Y Gonzalo Guerrero se tuvo que enfrentar a esos 380 soldados que venían en 4 navíos. ¿Cómo pudo Gonzalo Guerrero hacerles frente y cómo en la Gran Tenochtitlan no pudieron? Aquí hay que preguntarnos qué pasó realmente, qué desconocemos de la Gran Tenochtitlan. Lo más lógico pensar fue que inició la mortandad por la viruela y las enfermedades mucho antes de lo que se dice. Y en realidad tal vez ya estaba diezmada la población por las enfermedades traídas por los españoles y por eso no se pudo defender como debía, como se podía haber hecho la Gran Tenochtitlan. Recordemos que hubo un primer ingreso a la ciudad cuando Moctezuma les abrió las puertas y se dice que lo tomaron prisionero. Y después fue la noche triste y luego ellos salieron de la ciudad. Tal vez en ese momento ellos esparcieron enfermedades y diezmaron a la población, quedando muy pocos habitantes. Tal vez hubo una mortandad masiva y desconocemos lo que pasó. La que se dice matanza, cuando estaban celebrando en la Gran Tenochtitlan, que hubo una situación indebida de los españoles que masacraron a todos los nobles que estaban celebrando una festividad religiosa. Tal vez no fue como dicen, tal vez la mortandad fue por tanta enfermedad que llevaban. Ahora bien te diré, porque lo que dice el cronista español, Bernal del Castillo y algunos otros, son españoles. Tiene que ser falso el 90% de lo que están diciendo. Solamente podemos atender a un 10% que tal vez pueda ser cierto. Lo demás, lo que nos llega, son informaciones con un punto de vista del vencedor. Ahora bien, de tal manera que Francisco de Montejo en mayo de 1527 cruzó el Atlántico con 380 soldados en 4 navíos y encontró serias dificultades para conquistar Yucatán. Combatió a los conquistadores, Gonzalo Guerrero, venía Montejo padre e hijo, Montejo padre, Montejo hijo y el capitán Dávila. Así de tal manera que Gonzalo Guerrero instruyó a sus guerreros sobre cómo enfrentar a los extranjeros, aconsejando siempre no darles tregua ni fiarse de los blancos, intentando proteger su territorio, que hoy es el Parque Natural de Champotón en México. En julio de 1531, fíjese bien cómo pudo resistir, cómo era tan efectiva la defensa de Gonzalo Guerrero. Cuando 380 soldados que iban con la intención de vencerlo en 1527 no pudieron, todavía logró seguir defendiendo su territorio 4 años más. En julio de 1531, el capitán Dávila partió con una fuerza hacia el sitio que hoy es Chetumal, donde suponían que vivía Guerrero y existían minas de oro. Sin embargo, encontró un lugar en abandono y pese a que más adelante toma a algunos mayas prisioneros, lo engañan diciéndole que Gonzalo Guerrero había muerto de forma natural. Ya estaban cambiando las estrategias porque no confiaban en el español sabiamente. Todos los mayas aleccionados por su jefe Gonzalo Guerrero. Pero pudo subsistir incluso todavía años más. Fue un valiente, un prodigioso defensor del pueblo maya. Fueron alrededor de 20 expediciones punitivas que trataron de vencerlo. 19 no pudieron y la última, la número 20, logró su objetivo. Esto fue en el año de 1536, cuando Gonzalo Guerrero se enfrentaba a las tropas del capitán Lorenzo de Godoy. Este capitán fue el mejor que tenía el gobernador de la isla de Cuba y fue el que envió con la instrucción expresa de vencer a Gonzalo Guerrero. Este capitán Lorenzo de Godoy era más famoso que los que vinieron con Cortés. Era más hábil y considerado más diestro en las artes militares. Así que fue con la intención expresa de vencer a Gonzalo Guerrero. Ahora bien, te diré que aún y con todo, 50 canoas no pudieron defender a Gonzalo Guerrero. Una flecha de ballesta se le clavó justo en el ombligo y le atravesó hasta el costado, donde fue herido Gonzalo Guerrero por un disparo también de arcabuz. Sus hombres le sacaron del campo de batalla y le escondieron detrás de unas palmeras y pidió a sus más allegados que cuidaran a sus hijos y al resto de sus hombres
más de 1000 que siguieran combatiendo. Tuvieron que replegarse y no pudieron rescatar el cuerpo de Gonzalo Guerrero, que cayó en poder de Lorenzo de Godoy, quien dicen que lo arrojó al mar. Al final, Gonzalo Guerrero, en Puerto de Caballos, Honduras, fue su última batalla. Esto fue el 14 de agosto de 1536. Aquí tenemos que logró contener la invasión de los españoles desde 1517 hasta el 14 de agosto de 1536. Fue el más efectivo defensor del pueblo maya. Durante 19 años logró contener las invasiones españolas sin que éstas obtuvieran nada de la península de Yucatán. Todos los triunfos fueron para los mayas, y eso sembró la semilla para que el pueblo maya pudiera resistir muchos años más. Toda la colonia española, los 300 años, nunca fue conquistado el imperio maya. Los reinos mayas subsistieron y ya sucumbieron hasta el año de 1907, donde Porfirio Díaz ordenó que se borraran del mapa a todos los mayas originarios. El último reino maya, que fue eliminado en 1907 por los generales de Porfirio Díaz enviados a efecto de ese hecho, eran descendientes en línea de sangre desde Gonzalo Guerrero y de esos reinos originarios. Así que el pueblo maya original terminó en 1907 de la mano de los generales de Porfirio Díaz. Aquí no estoy restando mérito a si hizo algo bueno o malo Porfirio Díaz. Es un personaje con luces y con sombras como tantos otros. Incluso podría comentarles a manera de otro personaje con luces y sombras cuando en una iglesia se fue a refugiar toda la población y ordenó que se le prendiese fuego. Estoy hablando de Benito Juárez, que hizo eso. También Benito Juárez concedió el establecimiento de una base militar de Estados Unidos en territorio mexicano. Además de otras cosas que ya sabemos, todos los personajes tienen luces y sombras. Ahora, si yo hablo de uno o de otro, inmediatamente hay personas que me asignan como de izquierda, de derecha, de centro y me hacen partícipe de sus fantasías descabelladas. Aquí estamos viendo la historia de una manera objetiva y viendo los hechos como sucedieron. No lo podemos cambiar la historia, ya sucedió y así fue. Quizás podamos opinar, pero eso ya sucedió. No podemos limitar el hecho de algo que es un acto consumado. Bien por Gonzalo Guerrero, el mejor defensor del pueblo maya. Ojalá hubiera habido más como él. Y también aquí hay un paréntesis que les voy a hacer. ¿Por qué Gonzalo Guerrero no pudo continuar defendiendo al pueblo maya? Pues les diré que simplemente por la diferencia de la tecnología. Los españoles tenían acero, espadas de acero, armas de acero. El acero corta con facilidad como si cortaras mantequilla cualquier arma, cualquier elemento con que pretenda defenderse un indígena de América. Entonces, el acero fue el determinante para la conquista española, el acero, las armas de fuego y las enfermedades que traían. Aquí les digo que Gonzalo Guerrero contuvo 19 invasiones españolas con éxito y sucumbió a la número 20. En una de ellas, 380 soldados perfectamente entrenados que venían desde Cuba no pudieron con un puñado de guerreros mayas comandados por Gonzalo Guerrero. Él no tenía armas de acero, él no tenía armas de fuego y aún así ganó. ¿Qué pasó realmente en la Gran Tenochtitlan que no sabemos para que 579 españoles pudiesen haber dado fin a un imperio tan extenso, tan poderoso, tan grande, con miles y miles de guerreros? O quizás no había ya tantos miles de guerreros, o quizás ya no había tanta población en la Gran Tenochtitlan, o quizás ya había muerto el 99% de la población por las enfermedades que llevaron los españoles. El arma biológica por excelencia, el conjunto de enfermedades, lo que se le llama como el cocolitztli. Pero esa era una forma de decir que se enfermaban de algo que no sabían.
Es como anteriormente en el siglo XX, que para todo, cuando un médico no sabía qué tenía el paciente, le decía, es que usted tiene cáncer. Y siempre te decían que tenías esa enfermedad o que tenía la persona esa enfermedad, porque el médico no sabía de qué se trataba. Entonces, en aquel tiempo, como no sabían de qué se enfermaban los indígenas, decían, tienes cocolitzli, porque no sabía de qué se enfermaba, porque no podían saberlo, porque son enfermedades que diezmaron a Europa durante siglos, y ellos ya estaban inmunizados. Los naturales de América no tenían esas inmunidades en sus sistemas inmunológicos. Por lo tanto, la victoria fue más por ese grupo de enfermedades y también, obviamente, por las masacres perpetradas por ellos. Aquí reitero que si bien los sucesos y hechos ocurrieron de esa manera, se pudieron haber evitado y pudieron haber sido de una manera diferente, de haber ocurrido todo en situaciones y circunstancias más propicias para los naturales de América. En este caso, una felicitación a Gonzalo Guerrero, que pudo contener 19 invasiones españolas, aunque sucumbió a la número 20. Pero su valor, su valentía, fue tan grande que pudo, con unas armas inferiores, sobreponerse a los españoles. Opiniones habrá muchas. ¿Tú qué piensas? Tu amigo Megóforo. Hasta pronto.